Hola, me llamo José Fernández. Tengo 34 años, estoy soltero y actualmente ejerzo como médico en el Hospital Universitario de Toledo. Vivo en esta ciudad histórica, una fortaleza de piedra custodiada por el abrazo eterno del río Tajo, donde las calles empedradas se retuercen como hilos de seda entre colinas bañadas por el sol de Castilla. Toledo no tiene el ritmo frenético de Madrid, aunque la capital esté a un tiro de piedra. Mi ciudad tiene plazas serenas bordeadas de olmos antiguos, pequeñas cafeterías de barrio con ese aroma inconfundible a café recién molido y tostadas donde los vecinos se detienen a arreglar el mundo, y atardeceres que incendian el cielo de un rojo tan intenso que parece que toda la llanura castellana está ardiendo en un fuego sagrado. Amo este lugar. No solo por su belleza monumental, sino porque aquí, entre muros de conventos y ecos de espadas, encontré el sentido de mi vocación y, también, porque aquí perdí a la persona que fue mi verdadero norte. Hoy estoy sentado en mi pequeño apartamento del casco histórico. La luz del sol se filtra por el balcón y cae de soslayo sobre mi escritorio mientras reviso el móvil. De repente, una notificación de Facebook interrumpe mi letargo. Es un recuerdo, una foto de hace 16 años. En ella aparecemos mi abuela, Elena Fernández, y yo, de pie en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas. Ambos sonreímos de oreja a oreja. Yo era un chaval de 18 años, larguirucho, despeinado y con esa mirada llena de futuro, abrazándola con una fuerza que casi la hacía desaparecer. Ella era una mujer menuda, de pelo blanco como la nieve de los Pirineos y una sonrisa dulce que le iluminaba toda la cara. Pero al mirar la foto hoy, siento un nudo físico en la garganta. Ese recuerdo no es la estampa de un momento feliz, es una cicatriz que todavía supura. Aquel fue el día en que mi mundo se agrietó para siempre. El día en que comprendí que mi propia sangre era capaz de una frialdad que ningún libro de medicina me podría explicar jamás. Dejo el teléfono sobre la mesa, cierro los ojos y los recuerdos regresan en tromel, como una marea negra que no puedo contener. Vienen como olas rompiendo contra la costa cantábrica de mi infancia, arrastrándome a aquellos años en Bilbao, cuando todavía creía que la familia era un refugio y no un campo de batalla silencioso. Cuento esta historia no para señalar culpables, aunque los haya, sino para intentar comprender cómo llegué hasta aquí. Nací y crecí en Bilbao, una ciudad vibrante que en aquel entonces todavía olía a hierro y a transformación industrial. Mi padre, Manuel Fernández, era un ingeniero de prestigio, siempre sepultado bajo planos y proyectos de infraestructuras. Mi madre, Carmen, era contable, una mujer de números fríos perpetuamente rodeada de facturas y balances. En casa no faltaba el dinero, pero escaseaba el calor. No dudo que mis padres se profesaran afecto, pero su concepto del amor parecía ser un círculo cerrado donde yo era un satélite lejano. Estaban siempre ocupados. Las cenas familiares eran ejercicios de cortesía forzada, puntuadas solo por el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y un par de preguntas que parecían sacadas de un cuestionario oficial. ¿Cómo han ido los exámenes finales, José? ¿O qué nota media has sacado en el curso? Yo respondía con monosílabos, sabiendo que mi respuesta no era más que un dato estadístico para ellos. Pero había un oasis en mi desierto. La casa de mi abuela en un pueblo a las afueras de Toledo. Cada verano, como si se libraran de un fardo, mis padres me enviaban allí. Aquellos meses fueron los mejores de mi vida. Mi abuela Elena era pequeña pero de una fortaleza inquebrantable. Había sido enfermera, una de las de antes, curtida en 1000 turnos de noche agotadores en el hospital de la capital manchega. Se había divorciado cuando mi padre era un niño, algo valiente y difícil en la España de aquella época, y sacó adelante a él y a mi tía Paula ella sola, a base de potajes humildes y muchas horas de vela. Jamás la oí quejarse de su suerte, pero las arrugas de su rostro eran el mapa de sus sacrificios silenciosos. Su casa era una pequeña construcción de piedra con un porche desbordante de flores y un huerto donde cultivaba tomates que sabían a gloria y unos claveles amarillos vibrantes que eran su orgullo.
Al cruzar el umbral, siempre me golpeaba el mismo aroma. Una mezcla de bizcocho recién hecho, madera vieja y un sutil rastro de antiséptico, un vestigio de su vida en el hospital que se le había quedado pegado a la piel. José, creces tan rápido que ya mismo no te alcanzo para darte un beso, bromeaba siempre, aunque desde los 12 años yo ya le sacaba una cabeza. Esos veranos me enseñó a cocinar, me contaba historias de cuando los hospitales no tenían tecnología y ella tenía que consolar a los pacientes con la pura palabra. A veces, la pillaba mirando un portafotos donde salíamos mi padre, mi tía Paula y yo. Ella apenas hablaba de sus hijos. Yo era demasiado joven para ver que su silencio era una forma de protegerse del desdén con el que ellos la trataban. Mi padre se había labrado una carrera en Bilbao. Mi tía Paula, por su parte, se había casado con un tiburón del sector inmobiliario y vivía en una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón, en una de esas casas con vigilancia donde el césped siempre está demasiado verde. Tenía 2 hijos, mis primos Isabel y Jaime, a los que solo veía en eventos contados. Tanto mi padre como Paula habían huido del pueblo y de la humildad de su madre. Sus llamadas eran breves, educadas y tan frías como el mármol de sus encimeras. Mi abuela limpiaba las fotos de sus hijos cada mañana como si fueran reliquias, sin darse cuenta, o quizás sabiéndolo mejor que nadie, de que su indiferencia le estaba devorando el alma. Todo empezó a torcerse la primavera en la que cumplí los 18, justo tras terminar el bachillerato y enfrentarme a la selectividad. Una noche, en Bilbao, mis padres me convocaron en el salón. José, estamos planeando un gran viaje familiar, anunció mi padre con una sonrisa inusualmente ancha. Vamos a recorrer Europa. París, Roma, Londres. Un crucero y hoteles de primera. Un viaje que no se repetirá. Mi madre añadió con tono suave. Vendrán también la tía Paula, el tío León, tus primos y, por supuesto, tu abuela. Me emocioné. Imaginé a mi abuela viendo la Torre Eiffel o paseando por los museos de Roma. Creí, en mi ingenuidad de adolescente, que al fin mis padres iban a compensar todos esos años de soledad. Pero entonces escuché el matiz que lo cambió todo. Para que el viaje fuera posible, habían convencido a mi abuela de que aportara sus ahorros. Tiene el dinero de la jubilación y de lo que guardó de sus años en el hospital, dijo mi madre con una frialdad técnica. Ella querrá ayudar, es por el bien de la familia. En las semanas siguientes, vi cómo la maquinaria del engaño se ponía en marcha. Mi padre la llamaba a diario con una voz melosa. ¿Cómo estás, mamá? ¿Comes bien? Incluso mi tía Paula le envió un pañuelo de seda de firma que mi abuela guardó en papel de seda como si fuera un tesoro. Un fin de semana, todos nos presentamos en el pueblo. La casa se llenó de risas falsas y promesas de futuro. Mis primos no despegaban la vista de sus móviles, ignorando a la mujer que les ofrecía limonada casera. Mi abuela, al principio, dudó. Soy vieja, mi salud flaquea para tanto ajetreo, decía. Pero mi padre la cogió de las manos, fingiendo una devoción que me dio escalofríos. Si José quiere que vaya, iré, dijo ella al final, buscándome con la mirada. Yo la abracé y le supliqué que viniera. Le prometí que yo sería su apoyo, que la cuidaría en cada paso. No sabía que, con mi entusiasmo, estaba ayudando a mis padres a cerrarle el cepo de la trampa. Al día siguiente, escuché a mi madre susurrar tras la puerta de su dormitorio. Ya está. Ya ha transferido el dinero. Todos sus ahorros. Casi 25.000 euros. Me quedé helado. Eran los ahorros de toda una vida de turnos de noche, de privaciones y de soledad. Intenté convencerme de que el viaje valdría la pena, de que ella sería feliz gastando ese dinero con nosotros. Intenté ignorar la espina que se me acababa de clavar en el pecho, sin saber que esa pequeña herida se convertiría pronto en una gangrena emocional.
En los días siguientes, la casa de Bilbao bullía con una excitación eléctrica que nunca antes había visto entre sus muros. Mis padres no paraban de desgranar el itinerario. Los hoteles de lujo cerca de la Plaza Vendôme en París, los restaurantes con estrella Michelin en el Trastevere de Roma y las tardes de compras en Arroz. Mi tía Paula, desde su chalet en Pozuelo, bombardeaba el grupo de WhatsApp familiar con fotos de cruceros por el Sena y catálogos de galerías de arte. Isabel y Jaime, por primera vez, habían soltado las pantallas para discutir sobre qué zapatillas de edición limitada buscarían en Londres. Yo también me dejé arrastrar por ese torbellino de falsa alegría. Me imaginaba a toda la familia unida, brindando con vino francés, riendo y borrando, al fin, años de distancias. Pero en el fondo de mi estómago, una piedra de sospecha se volvía cada vez más pesada. Lo percibía en la voz de mi abuela cuando me llamaba por las noches. Su tono era dulce, pero vibraba con una inquietud que no sabía nombrar. José, hijo. ¿Tú crees que yo no seré un estorbo en un viaje tan elegante? Me preguntaba con timidez. Yo la tranquilizaba con promesas de atardeceres frente al Coliseo, pero no sabía que, al hacerlo, me estaba convirtiendo en cómplice involuntario de una mentira atroz. Sentado ahora en mi apartamento de Toledo, el remordimiento me quema. Fui un ingenuo. Confié en la supuesta redención de mis padres y no vi el brillo depredador tras sus sonrisas. El viaje a Europa no era una recompensa para ella, era el cebo de una trampa de ingeniería financiera familiar. Los días previos a la partida, la tensión en casa se podía cortar con un cuchillo. Las maletas rígidas de marca se apilaban en el recibidor y los pasaportes estaban listos sobre la consola. Mi abuela llegó a Bilbao unos días antes de la fecha señalada. Apareció en un autobús de línea desde el pueblo, cargando una vieja maleta de piel verde oscuro, una reliquia de los años 70 que desentonaba con el minimalismo moderno de nuestro salón. Cuando salí a recibirla a la estación, me estrechó contra su pecho con una fuerza asombrosa para su edad. El olor a jabón de heno de Pravia y ese ligero rastro de antiséptico me hicieron sentir, por un segundo, que volvía a tener 6 años. José, deja que me quede en tu cuarto estos días, ¿vale? Me pierdo en esta casa tan grande, me pidió con una voz que intentaba ocultar su vulnerabilidad. La ayudé con su equipaje y me sorprendió lo poco que pesaba. ¿Solo traes esto, abuela? Que vamos a estar un mes fuera. Bromeé. Ella se rió, despeinándome con cariño. A mi edad, las posesiones pesan más que los recuerdos, Josecho. Con tenerte a ti cerca, me sobra ropa. Durante esas noches, fuimos inseparables. Yo me instalé en el sofá y ella durmió en un viejo colchón inflable que mi madre guardaba en el trastero para las emergencias. Bajo la luz de la luna, me contaba anécdotas de sus tiempos de enfermera, de cómo escondía caramelos en los bolsillos del uniforme para los niños de la planta de pediatría. ¿Crees que te gustará más París o Londres, abuela? Le preguntaba yo, con la ilusión de un niño. Ella hacía una pausa larga, acariciando el borde de la sábana. Iré al fin del mundo, siempre que tu mano no suelte la mía. El día de la partida, el caos se apoderó de la casa. Mi padre revisaba obsesivamente los códigos de reserva en su tableta y mi madre daba órdenes sobre el equipaje de mano. Salimos de Bilbao de madrugada para cubrir las 4 horas de trayecto hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. En el coche, mis padres reían de forma nerviosa, hablando de los tipos de cambio y los seguros de viaje. Mi abuela permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre su regazo, mirando cómo el paisaje de la meseta desfilaba tras el cristal. Le apreté la mano y le susurré que todo saldría bien. Ella me devolvió una sonrisa frágil, una máscara de valentía que empezaba a agrietarse. Al llegar a la terminal T4, el despliegue de la tía Paula era cinematográfico. Lucía un abrigo rojo de diseño y el tío León llevaba puestas unas gafas de sol de espejo, como si estuviera a punto de embarcar hacia Marbella en lugar de hacia París.
Mis primos, Isabel y Jaime, ni siquiera nos saludaron, seguían absortos en sus pantallas, como si el mundo real no fuera con ellos. Elena, mamá, qué alegría, dijo Paula, dándole a mi abuela un beso al aire, rápido y gélido. Nos acercamos a los mostradores de facturación. El aeropuerto era un hervidero de maletas rodando y anuncios por megafonía. Yo estaba exultante, pero pronto noté que el aire se volvía pesado. Mi padre hablaba con la empleada de la aerolínea con una voz tensa y fingidamente sorprendida. Mi madre mantenía la vista fija en el panel de salidas. La tía Paula y el tío León empezaron a cuchichear entre ellos, formando un muro físico que dejaba fuera a mi abuela. «Venga, abuela, que nos toca facturar», dije, tirando suavemente de su brazo. Pero ella se quedó clavada en el suelo de mármol. «José, espera. ¿Dónde está mi tarjeta de embarque?», preguntó con una lucidez que me heló la sangre. Miré a mi padre. Él se dio la vuelta, con las orejas enrojecidas por una mezcla de vergüenza y arrogancia. «Mamá, ha habido un problema técnico con el sistema de reservas», soltó sin pestañear. «Parece que tu plaza no ha sido confirmada por la agencia». «¿Cómo que no confirmada?», estallé yo. «Llevamos meses con esto». «Dámela, yo hablo con ellos». Mi madre me puso una mano en el hombro, apretando con fuerza. «José, cállate. No montes un espectáculo. Es un error informático, ya lo reclamaremos cuando volvamos». Pero mi abuela, con la dignidad que solo dan los años de hospital, dio un paso al frente y clavó sus ojos en los de mi padre. «Manuel, mírame. Dime la verdad. ¿Es que nunca llegasteis a comprar un billete para mí?». El silencio que siguió fue atronador. Mi padre vaciló, buscó el apoyo visual de mi madre y, finalmente, soltó la bomba con una crueldad quirúrgica. «Mamá, sé realista. Tienes casi 80 años y tu salud es delicada. Un viaje de este calibre, con tantos vuelos y trasbordos, no es práctico para ti. Te cansarías a los 2 días y nos arruinarías el ritmo a todos. Quédate en casa, descansa. Ya te llevaremos a algún sitio más cerca. Más adelante». Sus palabras me golpearon como un impacto físico. «No es práctico. Nos arruinarías el ritmo». Miré a la tía Paula, esperando que saltara en defensa de su madre, pero ella simplemente se ajustó el pañuelo de seda, el mismo que le había regalado, y miró hacia otro lado. Mi abuela no lloró. Se limitó a apretar el asa de su maleta verde. Vi cómo sus hombros se hundían bajo el peso de una verdad que superaba cualquier fatiga física. Los miró a todos. A sus hijos, a sus nueras, a sus nietos. Nadie fue capaz de sostenerle la mirada. «Papá, mamá. Ella ha pagado este viaje con su dinero», dije yo, con la voz quebrada por la rabia. «Habéis usado sus ahorros de toda la vida para pagaros vuestros hoteles de 5 estrellas. Es un robo». «José, cállate de una vez. No te metas, son asuntos nuestros», me espetó mi madre. «Ese dinero era una inversión familiar. Eres un crío y no entiendes cómo funciona el mundo». «Lo entiendo perfectamente», respondí, sintiendo un asco profundo. «Entiendo que sois unos parásitos». Miré a mi abuela y vi que se le desencajaba el alma. Habían orquestado toda una función de teatro, con llamadas cariñosas y regalos baratos, solo para vaciarle la cuenta bancaria. La habían utilizado como una financiera privada para luego descartarla en la puerta de embarque. «Abuela, yo no me voy. Me quedo contigo», sentencié. Ella me miró con los ojos empañados y negó con la cabeza. «No, José. Ve tú. No pierdas esto por mi culpa. Disfruta por los dos». Ni hablar. No pienso sentarme en un avión con estos extraños. Mi padre dio un paso hacia la zona de seguridad con una frialdad aterradora. «José, no seas infantil.
Si quieres quedarte aquí haciendo el mártir con ella, adelante. Arréglatelas para volver a Bilbao o a donde quieras. Nosotros tenemos un vuelo que coger. La tía Paula añadió, con una sonrisa cínica. No seas dramático, José. No vas a estropearnos las vacaciones a los demás por un berrinche. Y así, sin un perdón, sin una mirada de arrepentimiento, se dieron la vuelta. Vi cómo sus espaldas desaparecían tras el control de seguridad. El abrigo rojo de mi tía, la maleta de marca de mi padre, la indiferencia de mis primos. Nos dejaron allí, en mitad de la T4, rodeados de miles de personas, pero más solos que nunca. Me quedé agarrando la mano de mi abuela, que temblaba como una hoja seca. Ella no dijo nada durante minutos. Solo miraba al vacío. Abuela, vámonos de aquí. Volvemos a casa, le dije, intentando que no notara que yo también estaba a punto de romperme. En el largo y amargo trayecto de vuelta hacia Toledo en un taxi que nos costó una fortuna, ella permaneció en silencio, viendo cómo el sol caía sobre la meseta. De repente, se giró hacia mí y me hizo la pregunta que me perseguirá hasta el día de mi muerte. ¿Es porque ya no valgo nada, José? ¿Porque soy vieja y mis manos ya no son bonitas para sus fotos? El corazón se me partió en 1000 pedazos. No supe qué responder, solo le apreté la mano con todas mis fuerzas, deseando poder devolverle cada céntimo y cada gramo de ilusión que su propia sangre le había robado. Aquel no fue el fin de un viaje, fue el comienzo de mi ruptura definitiva con el pasado. Regresamos a su pequeña casa de piedra en aquel pueblo de las afueras de Toledo. El viaje de vuelta fue un silencio sepulcral, roto solo por el monótono zumbido de los neumáticos sobre el asfalto ardiente de la autovía. Al llegar, la casa se sentía distinta, como si los muros de mampostería también hubieran absorbido la traición y guardaran un luto prematuro. Mi abuela se dejó caer en su viejo sillón de mimbre en el porche y se quedó mirando el jardín, ese huerto que tanto amaba y que ahora parecía un recordatorio mudo de su desamparo. José, me dijo esa noche, mientras yo le preparaba una infusión de tila para calmarle el temblor de las manos, no dejes que el odio te envenene la sangre. Ellos son mis hijos, y aunque me desgarre lo que han hecho, yo ya he recorrido casi todo mi camino. Pero tú tienes toda la vida por delante. No la malgastes odiándoles. Yo no podía ser tan noble como ella. Mi juventud no entendía de perdones divinos. Sentía una rabia fría, una determinación de acero que nunca antes había experimentado. Aquel verano no regresé a Bilbao para empezar la universidad que mis padres habían elegido para mí en el norte. Me quedé con ella. Conseguí un empleo de camarero en una cafetería de la Plaza Mayor del pueblo, sirviendo cañas y raciones para ayudar con los gastos básicos. Mi padre, en un acto de mezquindad absoluta y como castigo por mi rebeldía, bloqueó mi cuenta y dejó de enviarme un solo céntimo. Mi abuela estaba devastada económicamente. Había entregado casi 25.000 euros, los ahorros de toda una vida de guardias de noche y privaciones, para ese viaje fantasma. Era el dinero que ella guardaba para arreglar el tejado cuando las lluvias de otoño arreciaban, para sus medicinas, para su vejez. Mis padres y mis tíos se lo habían fundido en suites con vistas al Sena y cenas de etiqueta en Roma, mientras nosotros en el pueblo comíamos lentejas y vigilábamos el contador de la luz con angustia. Estudia, José, me repetía ella cada noche mientras yo repasaba mis apuntes bajo la luz de un flexo. Estudia para ser ese médico que siempre quisiste ser. No dejes que su oscuridad apague tu luz. Y lo hice. Gracias a una beca del Ministerio de Educación y al poco dinero que rascábamos de mi trabajo y de su pensión mínima de viudedad, logré matricularme en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense en Madrid. Viajaba todos los días en el tren de cercanías desde Toledo para no dejarla sola ni una noche. Ella era mi combustible. Cada vez que el cansancio me vencía en la biblioteca, cerraba los ojos y veía su rostro desolado en la T4. Estudiaba con una furia sagrada.
Quería ser médico no solo para salvar vidas, sino para proteger la suya, para que nunca más nadie se atreviera a tratarla como a un objeto de usar y tirar. Pasaron los años. Me gradué con honores. Mis padres intentaron contactar conmigo en varias ocasiones, enviando mensajes de felicitación fríos e hipócritas por WhatsApp o llamando por compromiso en Navidad. Nunca obtuve respuesta de mi parte. El silencio era mi única trinchera, una barrera infranqueable. Ellos seguían con sus vidas de cartón piedra entre Bilbao y Pozuelo, fingiendo una normalidad obscena, mientras yo veía a mi abuela marchitarse lentamente, con su salud minada por la pena silenciosa que nunca llegó a verbalizar. Un día, durante mi segundo año de residencia como médico interno en el Hospital de Toledo, llegué a casa y la encontré sentada en el porche, envuelta en su rebeca de lana. Estaba extremadamente pálida, casi translúcida. Me acerqué y le tomé el pulso de forma instintiva. Mis dedos de médico supieron al instante que el corazón que me había dado todo se estaba apagando. He tenido un buen día, Josechu, susurró con una sonrisa débil, casi etérea. He visto florecer los claveles amarillos. Ya puedo descansar. Esa fue la última vez que escuché su voz. Falleció esa misma noche, tranquila, en su cama, rodeada del olor a limpio de sus sábanas y de las fotos de una familia que nunca supo estar a su altura. En el funeral, aparecieron ellos. Mi padre Manuel con un traje de corte impecable, mi madre Carmen ocultando sus ojos tras unas gafas de sol de marca, fingiendo una congoja que no sentía, y la tía Paula, con sus joyas de oro y sus lágrimas de cocodrilo ensayadas frente al espejo. Se acercaron a mí al final del entierro, en el pequeño cementerio de Toledo, bajo el sol implacable y seco de Castilla que hacía reverberar el aire. José, hijo, ha sido una pérdida terrible para todos, dijo mi padre, intentando ponerme una mano en el hombro en un gesto de falsa cercanía. Me aparté como si su mano fuera a contagiarme una peste. Los miré a todos, uno por uno, con una mirada que los desnudó de toda su arrogancia. Ya no sentía la rabia explosiva de los 18 años, solo un desprecio profundo y absoluto. No tenéis derecho a pisar este suelo, les dije con una voz tan gélida que los hizo retroceder físicamente. Os llevasteis su dinero, su ilusión y su dignidad. Ella murió perdonándoos, porque era un ser humano excepcional, pero yo no soy ella. Yo no olvido. José, no seas así. Lo del viaje fue un malentendido, hubo complicaciones de última hora que no entendiste. Empezó a balbucear la tía Paula, ajustándose el bolso. Ese viaje lo pagó ella con su sangre, con sus pulmones aspirando antiséptico y con sus noches sin dormir cuidando enfermos mientras vosotros dormíais calientes. Os gastasteis su vida en unas vacaciones de lujo. Ahora, marchaos de su casa y de mi vida. Si os queda un gramo de decencia, no volváis a pronunciar mi nombre. Se fueron. Los vi subir a sus coches de alta gama y alejarse por la carretera nacional, dejando tras de sí solo una nube de polvo que el viento de la meseta disipó en segundos. Fue la última vez que vi a mi familia de sangre. Hoy, cada vez que entro en el Hospital de Toledo a salvar una vida, sé que ella camina conmigo por los pasillos, vestida de enfermera, sonriendo porque, al final, ganamos nosotros. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.